Comenzaremos abordando los genes para ejercicios de potencia, de fuerza o de velocidad. Y vamos a iniciar este encuentro con un gen que me gusta muchísimo porque fue de los primeros genes que se descubrieron conjuntamente con el gen ECA relacionados con el deporte. Fueron de los primeros reportes que se obtuvieron de la genética deportiva. Y estamos hablando del gen que codifica para la proteína alfa-actinina 3, que se encuentra en el 11q13.2. Y habíamos iniciado esta conferencia con Usain Bolt, uno de los campeones mundiales, bien, de Jamaica, más veloces del mundo. Y no me cabe la menor duda que este deportista prestigioso tiene el gen de la alfa-actinina 3. El gen de la alfa-actinina 3 se plantea que es el gen de la velocidad. Se dice que es el gen de la velocidad. Los deportistas que tienen éxito en estos deportes de velocidad, 100 metros planos, etc., estoy convencido que tienen el gen que codifica para la alfa-actinina 3. El gen se encuentra en el cromosoma 11, en el locus Q13.2. Y ahí ustedes pueden observar la conformación tridimensional que presenta esta proteína por herramientas bioinformáticas. Y se plantea que la expresión de la alfa-actinina 3 se limita a un subconjunto de fibras que son las fibras rápidas, las fibras tipo 2, las fibras blancas que favorecen los ejercicios de velocidad. Y este gen codifica para la alfa-actinina 3, y esta alfa-actinina 3 es importante tener presente que se encuentran en las líneas Z, en el disco Z de las sarcómeras. Ustedes recuerdan qué son las sarcómeras. Las sarcómeras son las unidades estructurales y funcionales de una miofibrilla. Es la unidad de contracción que se extiende entre una línea Z y una línea Z, integrado por el cruzamiento de fibras de miosina y de actina. Bien, entonces es importante, por supuesto, la alfa-actinina 3 para la producción de contracciones energéticas y movimientos rápidos y explosivos. La alfa-actinina 3 se encuentra en la unión de la actina a la línea Z, o sea, los filamentos de actina, que son los filamentos finos, se unen a nivel de la línea Z, pero esa unión es garantizada por la alfa-actinina 3. Sin embargo, las bandas de miosina se unen a nivel de la línea M. Se plantea que cuando está presente la alfa-actinina 3, bien, en la línea Z, eso va a traer como consecuencia la producción de contracciones energéticas, movimientos rápidos, explosivos, y de ahí la capacidad de velocidad. Por eso es que se llama el gen de la velocidad. La alfa-actinina 3, el gen de la velocidad, se expresa exclusivamente en las fibras musculares de contracción rápida o tipo 2. Pero fíjense la distribución que ha tenido en el mundo. El 25% de los asiáticos no tienen. Esa es la distribución de la ausencia del gen de la alfa-actinina 3. El 18% de los caucásicos no lo tienen. El 11% de los etíopes no lo tienen. El 3% de los afroamericanos en los Estados Unidos no lo tienen. Y el 1% de los kenianos no lo tienen. O sea que los kenianos son los que más alfa-actinina tienen. En la medida en que los humanos modernos emigraron hacia África, por supuesto, todos sabemos que salieron de una región muy cercana de Etiopía, atravesaron el estrecho de Beringia,
cuando el periodo de la glaciación, que disminuyeron los niveles de agua, bien, atravesaron por las estructuras, o sea, por las partes terrestres que unían un continente con otro. Parece ser que los climas eurasiáticos, o sea, más fríos, se fue ausentando la alfa-actinina 3, pudiendo ser beneficiosa para estas condiciones. O sea, fue mutándose y fue ocurriendo la llamada mutación adaptativa para garantizar una selección, o sea, por selección natural, para poderse adaptar a las nuevas condiciones. Y la deficiencia de esta proteína, hasta el momento no se ha visto relacionado directamente, no ha sido una causa directa de una enfermedad como tal, pero los últimos estudios del año 2023 lo están relacionando con determinadas distrofias musculares de causa genética, como es la distrofia muscular de Duchenne. Existe un polimorfismo, citosina por timina, bien, ahí está descrito, un polimorfismo nulo común que da como resultado la sustitución del aminoácido arginina, bien, por un codón de parada, por eso es que tiene la letra X en el aminoácido 577. Bien, y esto es lo que trae como consecuencia, por supuesto, la capacidad de velocidad y de potencia. El alelo C es lo que va a definir que usted practique deportes de velocidad. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.